Mesa 3, bajo el título Gobernanza estratégica para la coordinación sociosanitaria, retos y desafíos. Las primeras palabras para introducir el tema de la mesa, fíjense que estamos hablando en el título de coordinación sociosanitaria. En algunas mesas paralelas de mañana, incluso en alguna de las ponencias de plenario de esta mañana también, se estaba hablando directamente de integración sociosanitaria. Nosotros en la mesa, el título es este, estamos hablando de coordinación sociosanitaria y por tanto es otro nivel de colaboración o de no integración directa de los dos ámbitos. Son dos ámbitos, salud y social, distintos, yo diría que son dos mundos, dos culturas, dos enfoques, dos realidades, dos redes, dos profesionalismos, dos sistemas de información y seguiríamos con varios adjetivos, pero siempre con dos, y por tanto en plural. Aquí está la dificultad, aquí está el núcleo de la cuestión. Lo que une los dos ámbitos es el mismo destinatario, llamémosle paciente, llamémosle usuario, llamémosle entorno familiar de este paciente, de este usuario, y por tanto de aquí la dificultad de confluir precisamente dos sistemas y dos realidades bastante distintas. Estaremos hablando, por tanto, de gobernanza única, de multitud de retos y desafíos, tanto en un ámbito de un estado del bienestar o de una sociedad del bienestar. Con nosotros hoy tenemos, para moderar la mesa, al doctor Raúl Muñiz. Doctor Raúl Muñiz es médico internista con extensa experiencia asistencial en hospitales. Ha desempeñado numerosos cargos de gestión en el grupo Quirón Salud, ocupando ahora la posición de gerente del Hospital Universitario Sagrat Cor, uno de los hospitales importantes en la ciudad de Barcelona en cuanto a su funcionalidad de vinculación tanto para la actividad privada como de la actividad sometida a concierto con el CatSalut y, por tanto, con las dos realidades de actividad privada y de actividad pública. El doctor Muñiz es un entusiasta de la sanidad, me consta, nos conocemos poco, pero sí de relacionalmente y de oídas, y él tiene también una visión muy holística de la función, digamos, asistencial en cuanto a la implicación humana que tiene la relación asistencial profesional-paciente. Él va a ser la persona que va a moderar la mesa, hará la presentación de los ponentes y la idea es que cada ponente disponga de un cuarto de hora para la exposición con los temas concretos y intentar al final una agregación que yo creo de interacción o de preguntas que pueda haber por los asistentes. Doctor Muñiz, tienes la palabra. Muchas gracias, Ramón. Como os comentaba Ramón, yo he hecho de todo. He sido cocinero antes que fraile y el estar ahora en el Hospital Sagrado Corazón, la verdad es que resulta muy gratificante porque es un hospital muy especial. Es un hospital donde atendemos gente bastante mayor del barrio y que tiene muchas veces muchas necesidades que van mucho más allá de la salud. Entonces, para mí es un honor estar entre vosotros y presentar a tres panelistas que tenéis un objetivo común, que es mejorar la sociedad pues a través de los elementos sociales, sanitarios, de integrar la dependencia y, como os decía, pues es un honor. La primera panelista es Gemma Luque Granados, que ahora ocupa una posición en el Gabinete de Planificación e Innovación en Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Gemma es titulada en Trabajo Social, se incorporó a estas tareas hace ya bastante tiempo y en este momento es coordinadora del proyecto piloto de cuidados cualificados para la atención residencial con continuidad asistencial entre salud y servicios sociales. Espero no haberme equivocado. Si queréis os presento a todos y luego vamos haciendo. El segundo panelista es Gabriel Almagro, que es presidente del Foro Andaluz de la Dependencia,
es licenciado en Geografía e Historia. Yo te diría que eres una rara avis en este mundo, pero siempre es un placer tener otros ojos y otros enfoques diferentes de los que estamos acostumbrados. Tiene experiencias en programas sociales desde el siglo pasado, y lo podemos decir porque como somos del mismo siglo nos lo podemos decir. Es director del Centro Residencial Los Leones en Jaén desde 2014 y es presidente de FADE desde 2017 y de la Fundación Cuidar, Curar. Es impulsor además de proyectos de I+D+I en atención de la dependencia. Y por último tenemos a Valentín Solà Caparrós, que es fundador y expresidente de la asociación de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Es promotor de proyectos de innovación en empleo inclusivo y accesibilidad y servicios sociosanitarios, y lidera una red de 17 asociaciones con más de 500 personas a su cargo. Como anécdota os explicaré, me veis que estoy un poco discapacitado y que realmente no te das cuenta de lo que es la discapacidad hasta que te pasa. Afortunadamente lo mío es algo transitorio y que espero que no deje secuelas, pero te hace que reflexionar mucho, mucho, mucho cuando tienes una pequeña cosa que parece una tontería, pero lo que te limita. Gemma, cuando tú quieras, estamos a tu disposición. Bueno, pues, buenas tardes. Encantada de estar aquí, lo primero, y voy a intentar explicaros cuál es la experiencia que estamos teniendo desde Andalucía respecto a la coordinación sociosanitaria. Y es coordinación en este momento porque no estamos aún en integración, eso es más a futuro. Os cuento lo que estamos actualmente. Para ello voy a empezar a explicar, voy a ir desde el plano estratégico, cuál es la norma o la estrategia o plan que nos marca el horizonte a futuro, y después os comentaré, os trasladaré cuál es la gobernanza que se ha creado en Andalucía para que ambos sistemas se coordinen, y iré del plano estratégico, desde la organización también me lo pidió que bajara y explicar algo operativo, algo real que hayamos puesto en marcha y en el que se haya ido identificado en el que haya pasado pues desde las comisiones que os voy a comentar hasta que llegue realmente a las personas usuarias. Ahora, bueno, pues como os comentaba, en el plano estratégico, ambas consejerías, la Consejería de Salud y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, de donde yo vengo, pues empezaron a trabajar desde 2019, ya en un entorno estable de coordinación, se reunían para ver si éramos capaces de constituir y de crear una estrategia andaluza para la coordinación sociosanitaria. Esta estrategia realmente se empieza a fraguar durante 2019 con el parón que obviamente el COVID representa, se continúa y finalmente la conseguimos aprobar en 2024. Tiene un horizonte que marca 2024-2027 y esta estrategia recoge una serie de objetivos y medidas y actuaciones de forma conjunta de ambas consejerías y consensuada. Parte de una finalidad clara de establecer un modelo de atención sociosanitaria coordinado e integral en Andalucía, y siempre tiene en cuenta que tiene que ser bajo estas dos premisas que yo os pongo aquí. La atención tiene que ser integral y centrada en la persona, es decir, situar a la persona en el centro de las políticas públicas, y a partir de ahí somos los técnicos y las políticas públicas las que tienen que adaptarse para que la persona realmente pueda desarrollar su proyecto de vida. Os voy a traer las 6 ideas fuerza que marca la estrategia, y la estrategia, en la primera idea fuerza que marca y que establece es que debemos de adaptar la cartera de servicios. No se trata de crear servicios nuevos, que pudiera ser también que sean necesarios que se creen servicios nuevos, pero también tendríamos que adaptar los servicios que ya tenemos. Cuando queremos hacer algún tipo de política pública nueva,
pues simplemente adaptar algún recurso que ya tenemos, introduciendo un nuevo matiz, pues puede ser que sea útil para la ciudadanía y se adapte a las nuevas necesidades. Adecuar la atención en los centros residenciales sería el siguiente. Mi compañero Gabriel ahora os explicará el modelo de atención en residencia, pero es verdad que se inició un trabajo y hay que continuar en la adecuación de la atención sanitaria en los centros residenciales. Optimizar los recursos disponibles. Todas las predicciones poblacionales nos están indicando que cada vez va a aumentar más el número de personas mayores y el número de personas, por tanto, que precisarán cuidados de larga duración. Por tanto, y los recursos son los que son. Sabéis que son los recursos los que tenemos, son recursos limitados, por tanto, lo que tenemos que hacer es optimizar esos recursos y prescribirlos de forma que pueda llegar al mayor número de población, pero en el que se redistribuya. Las otras tres ideas fuerza, pues interoperabilidad de los sistemas de información. Bien ha dicho ante el compañero que empezaba a enumerar y eran 2 sistemas, pues esto es igual. Somos 2 sistemas de protección social, salud por un lado y servicios sociales por otro, con sus sistemas de información que no tienen actualmente interconexión. No hay interoperabilidad actualmente de los sistemas de protección. ¿Qué estamos trabajando? Pues bajo el marco de la Historia Social Única Electrónica, que permite esa interoperabilidad, y así lo tenemos recogido en nuestra Ley de Servicios Sociales, la importancia de conectarnos con la BDU de salud, la base de datos de salud, pues establecer un conjunto mínimo de datos. No se trata de cambiar toda la información, sino hay un conjunto mínimo que se precisa, pues por ejemplo para valorar la discapacidad, para valorar la dependencia, para ciertas cuestiones se trata de consensuar un conjunto mínimo en el que se puede intercambiar. Una de las cuestiones que nos está limitando este desarrollo de esta medida es la protección de datos. Son datos especialmente sensibles en el que tenemos que tener especial cuidado y protección. Y luego también el nivel de desarrollo de los sistemas de información. Salud tiene una experiencia más amplia que servicios sociales en el tema de sus sistemas de información. Y quiero resaltar especialmente la administración local y la peculiaridad del ámbito rural. La administración local, Andalucía cuenta con 785 municipios, es una comunidad muy extensa, muy diversa. No es lo mismo que hablar de los recursos disponibles, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, como Sevilla o como Málaga, así nos vamos, por ejemplo, al entorno rural, a la Sierra de Granada o a la Sierra de Huelva. Entonces, esa peculiaridad del entorno rural la tenemos que tener presente y sobre todo también tenemos que tener claro que tenemos que ofrecer respuestas de proximidad. Las personas quieren vivir en su hogar, en su entorno, vivir en casa. Por tanto, la respuesta a través de la administración local es clave y ahora os contaré uno de los proyectos que tenemos para la administración local. La mesa se denomina Gobernanza Estratégica, la mesa que vamos a ver hoy, y a continuación os indico cuáles son las comisiones que tenemos creadas y que vamos a crear los equipos locales, pues para establecer de forma clara y reglada por norma las comisiones para que ambos sistemas de protección pues se reúnan y establezcan las prioridades. A nivel autonómico tenemos la Comisión Autonómica para la Coordinación Sociosanitaria. Esta comisión, bueno, todas las componen personal de los 2 sistemas de protección, tanto de salud como de servicios sociales, la Agencia de Servicios Sociales, los servicios de inspección, todos aquellos que están implicados en el desarrollo y en el nivel de coordinación. Esta comisión autonómica lo que hace es establecer las prioridades, ¿vale? Está arriba, establece las prioridades y marca e impulsa las directrices de futuro. A su vez, en cada provincia andaluza, en las 8, tenemos creadas las comisiones autonómicas, que lo que hace es que desarrolla, las provinciales, que desarrolla e impulsa lo que la comisión autonómica ha establecido, lo desarrolla en su provincia. Y luego esta es la siguiente que vamos a configurar para el siguiente año, en la que tenemos ya el borrador en marcha y existen algunas experiencias ya a nivel local.
Como os he comentado antes, la importancia de que los recursos estén en el entorno y trabajar en la proximidad de las personas usuarias, pues se van a crear los equipos locales intersectoriales, que sería desde la Comisión Autonómica, imaginar al nivel macro, a los equipos locales que están en el nivel micro. Ahora me explico un poquito más, ¿vale? Os quiero poner estas fechas clave porque creo que es importante que las compartamos para que veáis el avance que ha tenido ambas consejerías en este periodo corto de tiempo, desde 2019 en adelante. Cuento a partir de la pandemia, porque es verdad que 2020-2021 estuvimos en pandemia y periodo post-pandemia, pero os quiero resaltar estas fechas clave para que veáis realmente el impulso que ha dado ambas consejerías. En 2022... por decreto se crean estas dos comisiones, la autonómica que os hemos comentado anteriormente y las provinciales, para la coordinación sociosanitaria, de tal forma que está reglado en un decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de Andalucía. En 2024 se consigue aprobar la estrategia para la coordinación sociosanitaria, es la primera estrategia que existe en Andalucía, y se aprueba también por Consejo de Gobierno. Ese sería el marco que os he explicado al principio. Y en 2024 conseguimos iniciar un proyecto piloto de cuidados cualificados o cuidados intermedios, ¿vale? Que ahora os lo explico un poquito también. Y luego, ¿qué retos tenemos a futuro también? Os los pongo ahí porque ya estamos con la mirada del año que viene. Pues tenemos que constituir estos equipos locales, que os he comentado y ya voy a parar un poquito en ello, porque consideramos que es el recurso o es el espacio adecuado para tratar los casos complejos desde la proximidad y la atención en el entorno. Tenemos que conseguir avanzar en la interoperabilidad, construir ese conjunto mínimo y que se intercambie esos mínimos de información. Y tenemos que configurar un nuevo recurso sobre la base de la evaluación que hemos tenido, me refiero a este proyecto de cuidados cualificados. Ciñéndome también a que os contara algo realmente real me refiero de que llegue realmente a la ciudadanía, cómo lo que se diseña en el plano estratégico, en las comisiones, llega realmente y tiene impacto en las personas. Y os voy a comentar, por ejemplo, dos ejemplos claros que están en la estrategia, se diseñó en la estrategia y se pensó y se incluyó y se presupuestó. Pasó por las comisiones autonómicas, pasó por las comisiones por la autonómica, por las provinciales y ha tenido ese impacto directo en las personas. Entonces me voy a parar en dos ejemplos, en los equipos locales intersectoriales y en los cuidados. Empiezo por los equipos locales. Existe en Andalucía, nosotros ahora lo que vamos a hacer es impulsarlo para que sea realmente algo en que esté este espacio de encuentro y diálogo entre los compañeros a nivel local. Lo queremos que esté en todos los municipios, los 785, pero realmente sí que existen experiencias por la necesidad que han tenido los compañeros a nivel local de conectarse y de coordinarse y de solucionar problemas complejos. Pues sí que existen algunos casos y en ellos nos hemos basado, experiencias locales, nos hemos basado para hacer la norma y los acuerdos que lo regulen. Se trata de equipos para la gestión de casos complejos, para la estructura de coordinación en el ámbito local, con vocación de proximidad a la población. Y el objetivo es este que veis, garantizar el abordaje conjunto de estos casos complejos de personas y familias que requieren la atención simultánea de ambos sistemas de protección social. Estamos hablando, por ejemplo, pues de personas sin hogar o de personas que le dan el alta hospitalaria y precisan una atención en el entorno, en su domicilio, o miles de ejemplos que precisan la coordinación de ambos sistemas de protección para que no exista una desconexión en esa atención. Ese sería el nivel operativo real de la intervención y la estructura estable serían profesionales de atención primaria, tanto del sistema de salud como de los servicios sociales comunitarios de Andalucía. Nuestra primaria, yo vengo de servicios sociales, nosotros allí le denominamos servicios sociales comunitarios a la primaria, ¿vale? Estaría por parte de salud los trabajadores sociales y las compañeras enfermeros o enfermeras gestoras de casos. Y por parte de servicios sociales, pues también el trabajador social o trabajadora social de referencia y los miembros del equipo técnico en función del caso a tratar. Puede ser psicólogo, educador, en función del caso, pues el que proceda. La estructura territorial sería en cada municipio de residencia y de la persona usuaria. Nosotros en servicios sociales usuarios
como denominamos a las personas, y según naturaleza del territorio. El visto bueno o el consenso tienen que informar a las comisiones provinciales para que la provincia conozca todos los equipos locales que existen y a veces quizá tenga también que intervenir porque tenga que resolver algún recurso o porque necesite de esa comisión provincial. Y el otro ejemplo que os traigo es un proyecto que también se diseña en el seno de ambas consejerías, aparece también en el plano estratégico de la estrategia andaluza y se somete esa propuesta técnica, se eleva a la comisión autonómica pues para que la apruebe y para que pues dé el visto bueno estratégicamente y se pueda poner en marcha. Se trata de un proyecto que se denomina cuidados cualificados o cuidado intermedio, que fue el nombre originario, cuidados intermedios, solo que Salud utilizaba esa nomenclatura de intermedio y podía llevar a conclusión, entonces decidimos para pilotar, porque es un proyecto piloto, cambiar la denominación a cuidados cualificados. Y la finalidad no es otra que crear una nueva tipología de plaza en la que se evite o retrase que las personas desarrollen una situación de dependencia. Hablamos todo el rato de prevenir, promover la autonomía mediante la rehabilitación necesaria para que una persona, con el objetivo de, cuando una persona no recibe esa rehabilitación necesaria, pues que no sea condenada a un nivel de dependencia que quizás no procede por la enfermedad que ha tenido o por la patología que ha tenido. Es un proyecto que a mí particularmente pues me encanta porque me parece que es un proyecto que da respuesta a necesidades de las personas y ofrece esa atención integral y continuidad asistencial. Como todo proyecto pues necesita financiación y este proyecto pues queríamos probarlo para ver cómo funcionaba, hicimos ese diseño técnico, pero ahora luego había que ponerlo en marcha. La financiación la conseguimos en ese momento pues a través de los MRR. Andalucía tiene ese convenio de colaboración con el Ministerio y a través del componente 22 del Plan de Modernización de Servicios Sociales, Transformación Tecnológica, Innovación y Formación, pues ahí vimos esa ventana de oportunidad. Teníamos la idea desde 2019 y ahí vimos la ventana de oportunidad que el COVID nos trajo con los fondos MRR. Aquí también os quiero hablar de modelo de gobernanza, porque en el ámbito de servicios sociales, no sé cómo voy de hora, ya me vais diciendo, en el ámbito de servicios sociales y... Vale, tú me dices. Os quería poner de manifiesto la cantidad de agentes intervinientes que hay para poner en marcha este proyecto. Son ambas consejerías, las dos consejerías con todo su personal, quiero decir, los trabajadores sociales del ámbito de la residencia, los centros residenciales, de la Agencia de Servicios Sociales y de Dependencia, y por parte sanitaria, bueno, nosotros desde la consejería, y por parte de los compañeros de salud, pues las enfermeras gestoras de casos, las unidades hospitalarias, los fisios, bueno, en fin, todo el equipo que tienen ellos. Y luego también siempre pongo los centros residenciales. Cada vez que tengo la oportunidad, pues aprovecho para darle las gracias a todos los centros residenciales que han participado, pues porque se aventuraron en un proyecto piloto que no sabían realmente cómo iba a funcionar o no. Ellos eran conscientes de la necesidad de innovar y de crear nuevas soluciones a los problemas de las personas y se aventuraron y nos acompañaron en este proceso. Así que gracias. Os cuento brevemente, pero ya luego yo os voy a comentar os voy a tratar cómo nosotros lo diseñamos, ¿no? En el plano desde ambas consejerías, cómo nos reunimos los técnicos y elevamos a la Comisión Autonómica cómo debería de ser el servicio. Y ahora luego vais a ver en el plano más operativo real de la persona realmente llega a un centro residencial y ahora qué. Y ahí ya mi compañero Valentín os comentará y ahora qué, cuando ya está en ese centro residencial. Este recurso se centra fundamentalmente en la prevención de la dependencia y está destinado a las personas que pueden acceder. Son personas de más de 50 años que tienen el alta hospitalaria, son personas que tienen una prescripción en el que se indica que su recuperación tiene un marco temporal concreto, 2 meses más 1. Esa es su ventana de rehabilitación. Son personas que tienen que tener necesidades sociales y sanitarias simultáneas, ambas. Son personas que tienen dificultad para ser atendidas en su domicilio habitual y precisan una atención más especializada, más cualificada.
Y son personas que llegan al centro residencial con un plan de cuidados, con una prescripción para que los profesionales, cuando reciban a la persona en el centro, sepan qué pauta rehabilitadora tienen que seguir. Las principales características, pues, es un proyecto claro, de ejemplo, de continuidad asistencial. La persona, el ejemplo clásico que ponemos siempre, la persona puede tener un percance en su domicilio y romperse la cadera, por ejemplo, ser derivada al hospital. Del hospital, la trabajadora social hospitalaria es la que detecta pues, que no tiene recursos y que precisa una rehabilitación y que encaja en este proyecto. Tramita la documentación necesaria, lo remite a los compañeros de la ASDA, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, y la persona sale del hospital directa al centro residencial. Hay una continuidad, no ha pisado servicios sociales, desde salud es derivada a un recurso de servicios sociales. Establecimos y consensuamos un flujograma de coordinación y un protocolo. Os cuento que, vuelvo a lo que dijo el compañero al principio de somos dos sistemas, somos tal, pues sí, dos ejemplos claros de diferencias. Cuando nos sentamos para ponernos de acuerdo y consensuar y configurar y diseñar el recurso. Por ejemplo, nosotros en servicios sociales trabajamos con una solicitud, procedimiento administrativo, una solicitud y una resolución administrativa. Las personas acceden a nuestros centros residenciales por su resolución administrativa de acceso. Por ejemplo, en el ámbito sanitario es diferente. La persona está en el hospital, se le prescribe tal y no precisa una resolución para el ingreso en ningún centro. Otro ejemplo también el que ha dicho antes el compañero, persona usuaria o paciente. Otro ejemplo, el alta. Para nosotros, para salud, por ejemplo, el alta. Me refiero a trabajar la semántica también entre ambos para poder entendernos bien. Cuando en salud el alta, por ejemplo, es que la persona ya pues, se encuentra rehabilitada, se encuentra bien. Para nosotros el alta en un centro residencial es al revés, cuando la tenemos de alta en nuestro sistema. Es cuando accede a nuestro sistema público. Pero son cuestiones que son todas salvables. Nos entendemos perfectamente si tenemos claro que la persona tiene que estar en el centro y esa es la forma para entendernos técnicamente. ¿Dónde está este proyecto ahora mismo? Pues termina a 30 de noviembre, estamos en fase ya, termina porque sabéis que los MRR terminan y tenemos que presentar la evaluación y sobre la base de la evaluación pues se tomará las decisiones oportunas entre ambas consejerías. Y sí que os quería comentar esto también, cómo hicimos para ver cómo, una vez que nos sentamos ya decidimos el perfil, el protocolo y qué papel tiene cada parte, que os expliqué al principio de todos los agentes intervinientes que tenemos, cómo lo prestábamos este servicio. Pues decidimos que no hay que inventar nada, es decir, Andalucía tiene una amplia red de centros que conforman el sistema de la dependencia y simplemente lo que hicimos fue pues aprovechar esa red. Ya la tenemos, se aprovecha. Y lo que hicimos fue modificar las plazas del concierto de respiro familiar. Es una modalidad que tenemos allí, no sé si aquí existe el respiro, es una modalidad también temporal, pues para que las personas usuarias pues puedan descansar, sus familiares o por hospitalización y demás. Entonces, dado el carácter temporal y la similitud por esa temporalidad, modificamos el respiro y sacamos 3 licitaciones para que pudieran presentarse cualquier entidad de cualquier centro de Andalucía. Algunos resultados, estos son de la primera fase, porque la segunda no ha terminado, por tanto no podemos hablar de la segunda. Sí que algunas de las estamos en eso, lo que os pongo ahí, en la evaluación externa, justamente en este momento. En la primera fase se beneficiaron 107 personas, son más mujeres que hombres, en un 87% de las personas se han rehabilitado, con el beneficio que tiene tanto para nuestra parte de servicios sociales en cuanto a promoción de la autonomía y retrasar la situación de dependencia y desaparición de la dependencia, como para salud también. Y sobre todo el éxito en la persona, en que pueda tener más años o con una mayor calidad de vida, al haber recibido esa rehabilitación rápida. El promedio de edad es 75 años, han participado en la primera fase, ¿vale? 22 centros residenciales de 17 entidades diferentes, 18 hospitales han sido los que han derivado de toda Andalucía, os expliqué que es salud, la persona ingresa y es salud desde el hospital donde se informa y se deriva, y el 30% de los casos solicitaron una prórroga. Las conclusiones, a falta de esa evaluación que os digo, que será esa evaluación externa la que nos dé realmente los resultados
reales, porque es una evaluación externa y ellos serán los que nos dirán realmente. Pero sí que es verdad que hemos sacado estas conclusiones, que sí que existe la necesidad de crear dispositivos y recursos o modificar los existentes para que pueda existir esa continuidad de cuidado, situando a la persona en el centro. Que este recurso temporal de recuperación y rehabilitación es necesario. Incluso, bueno, se me ha olvidado comentaros que nosotros en esta fase, la Comisión Autonómica determinó que lo hiciéramos en un entorno más controlado, ¿no?, digamos, y un perfil más definido, es más correcto decir. Y nos hemos centrado en las patologías traumatológicas, ¿vale? Pero sí que en cada oportunidad que tienen los compañeros nos indican que hay otras patologías que se quedan fuera y que hay que incorporar. Quiero destacar, creo que el proyecto ha cumplido su finalidad, que es probar una nueva forma. Quiero destacar el rol destacado de las unidades de trabajo social hospitalarias, pues son ellas las que inician el proceso, y también de las enfermeras gestoras de caso. Ya Gabriel ahora os explicará un poco. Y quiero destacar también el papel o el doble papel que pueden tener los centros residenciales como hogares de personas mayores y de personas con discapacidad, porque son su casa, como también pueden ser centros transitorios para la recuperación y la rehabilitación funcional. Os traigo esto ya para terminar, pues para deciros que creo que es importante en la misión de la Junta y de las políticas públicas, dar respuesta a las necesidades de las personas. Y si no se introducen aspectos nuevos, innovadores, formas de prestar los servicios diferentes, pues no conseguiremos nada nuevo. Conseguiremos pues lo que es la inercia de los cambios sociales, pero si nosotros no introducimos ninguna política pública diferente, no llegaremos a ninguna conclusión diferente. Así que os dejo a Albert Einstein que os dijo eso: si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Gabriel, por favor, cuando tú quieras. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación que se me ha hecho a participar hoy aquí en este panel. Decía Raúl que licenciado en Geografía, que es rara avis, y voy a partir de ahí, de un análisis de los datos, para intentar llegar a las reflexiones que creo que merece el tema. En un momento en el que el 20% de la población andaluza tiene más de 65 años, con tendencia a un importante incremento de este grupo por la progresiva incorporación de los baby boomers y con la mayor parte de sus integrantes presentando una o más enfermedades crónicas, solo cabe esperar que cada día aumenten tanto la necesidad de cuidado para las personas dependientes como el número de personas en vulnerabilidad social. Y en ese contexto es inevitable que los profesionales de los sistemas sanitario y social deben comunicarse entre sí. Sin embargo, hasta que en mayo de 2020 la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud, entonces ocupada por nuestro amigo Pepe Repiso, plantea el nuevo modelo de organización de la atención sanitaria en los centros residenciales de personas mayores y otros centros sociosanitarios de Andalucía, 13 medidas para mejorar la atención sociosanitaria, podríamos decir que los sistemas de los servicios sociales y sanitarios no solo no interactuaban, sino que aun cuando en algunos momentos habían estado integrados en la misma consejería, evitaban cualquier tipo de relación. Creo que no es oportuno ni citar cómo algún viceconsejero de Igualdad de aquella época llegaba a afirmar que los sociosanitarios no eran nuestro problema, o cómo desde Salud, ante el ingreso en cualquier centro sanitario de un mayor procedente de una residencia, se tendía a magnificar la gravedad de cómo llegaba y a cargar tinta sobre una supuesta mala atención en el centro residencial. Y todo ello cuando ambos prestábamos cuidados paralelos, duplicando tiempo y esfuerzo que podrían coordinarse. Con todo, hemos de dejar constancia que la normativa andaluza sobre centros residenciales es muy clara y los define como centros de carácter social que ofrecen alojamiento, convivencia y atención integral. Tienen una función sustitutoria del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente, y consiguientemente queda claro que nada nos obliga a prestar cuidados sanitarios. Aún más, la orden de 5 de noviembre de 2007, al detenerse las condiciones funcionales específicas que afectan a los centros de mayores, señala
que no dispensan atención sanitaria, sino servicios de atención, seguimiento y vigilancia, con independencia de los derechos que le correspondan a cada uno de los mayores en la sanidad pública. En ese contexto, en plena pandemia que precipitó y modificó tantos planteamientos, la publicación en el BOJA del 27 de mayo de 2020 de las 13 medidas de organización sanitaria en los centros residenciales que citábamos antes y en la que la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud venía trabajando desde hacía más de un año, supone un antes y un después en el proceso y remarca que existe en la sociedad andaluza la creciente conciencia de una necesaria respuesta sociosanitaria que resuelva los problemas que se plantean a las personas con necesidades simultáneas en el ámbito sanitario y social. Aún más, pese a su brevedad, dicho documento no solo realiza un buen diagnóstico de la realidad, sino que establece las bases sobre las que luego se construirá la estrategia de cuidados sanitarios de Andalucía y al tiempo que plantea la necesidad de potenciar la coordinación entre los sectores social y sanitario, propone un nuevo modelo organizativo desde una perspectiva sociosanitaria en la que se incluye atención sanitaria en los centros residenciales y sociosanitarios. Y si bien establece 13 medidas, desde el punto de vista de los directores de residencia, consideramos que dos de dichas medidas no solo serán vitales en el momento en el que surgen, sino que además han constituido la base para el desarrollo posterior de la estrategia. Son la medida 7 y la medida 8. La primera de ellas establece el desarrollo de unidades de residencia como referentes para la atención sanitaria, con integración de equipos asistenciales de atención primaria para que se asegure la continuidad asistencial y la adecuación de la respuesta a los centros. Y la segunda, la creación de la enfermera gestora de casos, que de facto se va a constituir en el nexo de unión entre los distintos dispositivos y la coordinadora de todos los procesos que se pondrán en marcha posteriormente. Llegado a este punto, creemos que es oportuno destacar que la implantación del modelo no fue fácil, habida cuenta de la realidad del sector en Andalucía, tanto por la dispersión de los recursos asistenciales y sanitarios en el territorio, como por las singularidades de cada área geográfica. No podemos olvidar que en Andalucía existen 645 centros residenciales para mayores y 438 centros de día, en los que residen 46.293 mayores y reciben atención diurna otros 11.039, con un claro predominio del centro residencial menor a 50 plazas. Si nos centramos en la titularidad de los centros, veremos que el 77,5% de ellos han sido promovidos por la iniciativa privada y más específicamente un 56,6% por sociedades mercantiles y el 43,4% restante por entidades sin ánimo de lucro. Por su parte, el 22,5% que representan los centros de titularidad pública se distribuyen entre el 8,6% propio de la Junta de Andalucía y un 91,4% de ayuntamientos y otras entidades públicas. Así pues, al día de la fecha, el 46,5% de las plazas de centros de mayor residentes en Andalucía se gestionan por sociedades mercantiles, el 31,2% por entidades sin ánimo de lucro, el 17,5% por ayuntamientos y otras entidades locales y el 4,8% restante directamente por la Junta de Andalucía. Y si bien es cierto que existe un desigual reparto de los recursos por provincia, también lo es que en cualquiera de ellas existe una distribución que permite atender a todos sus territorios, toda vez que la ubicación de los centros no se circunscribe a los grandes municipios. Por otra parte, si nos detenemos en analizar las características de los residentes de los centros residenciales andaluces, comprobaremos cómo el 66,75% de ellos son mujeres y en lo tocante a edad, el 19,16% tienen menos de 75 años, el 29,86% entre 75 y 84 y el 50,98% es mayor de 85 años. Así las cosas, y con un 75% de los residentes con edades superiores a 80 años y conocedores por nuestra propia experiencia que la principal causa de ingreso de un mayor en un centro residencial no es otra que la imposibilidad de permanecer más tiempo en su domicilio ante sus necesidades sanitarias, y con el 85% de los residentes de los centros andaluces considerados personas dependientes, con un 36,61% de ellos diagnosticados como enfermos crónicos y otro 47,3% diagnosticados con deterioro cognitivo, es más que evidente
que es en todos los centros es necesaria una alta carga de cuidado, que ya no vale como hasta entonces, hasta antes de poner en marcha la estrategia, con prestar cuidados paralelos, que era imprescindible prestar cuidados coordinados. Y si bien es cierto, como ya se ha expuesto aquí, que la estrategia no se aprueba por el Consejo de Gobierno de la Junta hasta el 30 de abril de 2024, bien es verdad que desde 2020 se venía trabajando, poniendo las bases para ella. En ese contexto se habían creado, a raíz del COVID, se habían creado las unidades de residencia, a cada una de las cuales se adscribieron en torno a 1.500 camas de atención residencial. Y si bien la implantación de estas unidades no es uniforme en el territorio, es de destacar que donde se ha hecho se ha convertido en un importante apoyo para la enfermera gestora de casos en la coordinación con todos los recursos sanitarios, como pueden ser los hospitales de referencia con los que se abordan teleconsultas, consultas de acto único, el establecimiento de circuitos diferenciados para personas institucionalizadas o la implantación de vías de comunicación permanente para la atención rápida de situaciones complejas. Aunque, como anticipábamos antes, la figura realmente interesante es la de la enfermera gestora de casos de residencias de mayores, que se erigirá en el órgano de relación y coordinación para todo lo relativo a los ocupantes de las aproximadamente 400 camas que cada una de ellas tiene asignadas. Así pues, desde la puesta en marcha de la estrategia, hemos de destacar que con carácter general en todo el territorio andaluz se ha generalizado una atención proactiva, tratando de coordinar entre los centros residenciales, atención primaria y los hospitales de referencia, tanto la continuidad de los cuidados como la interrelación entre los distintos profesionales. Se han adaptado los procesos asistenciales más prevalentes y se han establecido medidas de promoción de la salud y de prevención en materias tales como vacunaciones, caídas, contenciones, al tiempo que se ha establecido un abordaje precoz en materia de alerta sanitaria y vigilancia epidemiológica, sin olvidar la optimización y el uso adecuado de fármacos y otros accesorios. Con todo, lo que nos parece más importante es el seguimiento individualizado que se realiza de cada residente y muy particularmente de los crónicos complejos, a los que se está realizando una monitorización de su evolución y se le diseña un procedimiento de seguimiento. Por otra parte, desde FADE, en tanto que integrante de la Mesa del Diálogo Social, constituida por los firmantes del Acuerdo Económico y Social en Andalucía, cuando hemos sido citados para supervisar y analizar la implementación de la estrategia, recogiendo las peticiones de los propios centros residenciales, hemos propuesto una serie de reivindicaciones clave, como han sido la de fortalecer la figura de la enfermera gestora de casos en su doble papel de enlace asistencial y coordinadora técnica para que asuma también la tarea de elaborar informes sanitarios integrales, participe en la elaboración de los planes individuales de atención y, llegado el caso, participe activamente en la redacción y puesta en marcha de los planes funcionales de coordinación sociosanitaria que pretende implantar la orden de requisitos materiales, funcionales y de calidad para la atención de personas mayores en Andalucía, actualmente en tramitación. Plan funcional que no se concibe solo como un documento estratégico, sino que constituye a su vez un instrumento operativo en el que establecer las acciones y mecanismos necesarios para asegurar una atención sanitaria integrada, contemplando tanto los recursos de atención primaria y especializados de la zona básica de salud en que se encuentren el centro, como los de los hospitales de referencia y de los del propio centro residencial, de modo que se garantice una atención adecuada y continua de las personas mayores que residan en cualquier centro residencial. En estrecha conexión con todo lo anterior, entendemos que es imprescindible un refuerzo de las plantillas de profesionales sanitarios en los centros y equipos de atención primaria. Y aun cuando nos parece interesante que cada unidad de residencia, 1.500 camas, tenga un médico específico y que por cada 450 camas haya una enfermera gestora de casos, entendemos que esa estructura básica debe implementarse con un mayor número de enfermeros, sobre todo los dispositivos de atención primaria que tengan que atender zonas con centros con una alta carga de personas dependientes y, sobre todo, centros que se ubiquen en el mundo rural, donde se hace difícil la presencia en vacaciones y en festivos. Asimismo, en aras a superar tanto la anterior etapa de cuidados paralelos como la actual de cuidados coordinados, para no duplicar trabajo, y lo avanzaba antes Emma, y para lograr una más fácil integración, consideramos que previo los trámites técnicos necesarios, las salvaguardas o limitaciones oportunas, se trabaje en una historia clínica compartida, una historia única, y que tengamos acceso al DIRAYA,
que es el sistema con el que trabaja el Servicio Andaluz de Salud, ya que ello nos permitiría tener identificadas las necesidades y las situaciones de riesgo de todos los residentes en los centros residenciales de Andalucía. Aún más, los gestores de los centros residenciales y centros de Andalucía albergamos la esperanza de que una vez se apruebe la orden de acreditación a la que antes nos referíamos y que hace suyo lo que contempla el apartado 13º del título 2 del Acuerdo Nacional sobre Acreditación y Condiciones de Calidad, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el BOE de 11 de agosto de 2022, no solo se reafirma el papel de la residencia como espacio sustitutivo del hogar familiar, sino que además nos obliga a los servicios sociales y sanitarios a trabajar coordinados. De modo que una vez se tiene meridianamente claro por todas las partes que las residencias constituyen el hogar del mayor y que no somos centros sanitarios para personas mayores dependientes, no porque no queramos, sino porque ese modelo de centro demanda tanto una mayor financiación de las plazas como una ratio de personal médico y de enfermería completamente diferente. Aún más, estamos más que convencidos que posiblemente en un futuro no muy lejano, al igual que ha ocurrido con las plazas de cuidado intermedio o cualificados a los que nos hemos referido, en poco plazo de tiempo se habrá que diseñar centros sanitarios para personas mayores con gran dependencia según tipo de enfermedades, pero eso serán otro tipo de centros muy distintos de los centros residenciales actuales. Y reafirmándonos en que en materia sanitaria nuestro papel es el seguimiento, se hace, y vuelvo a repetirlo una vez más, imprescindible que nos coordinemos para que los servicios sociales y los servicios sanitarios, para que conjuntamente desde nuestras respectivas competencias, con equidad y financiación adecuada, podamos hablar realmente de cuidados integrados, en un paquete de servicios único, mantenido en el tiempo, con objetivos comunes y que garanticemos la atención centrada a la persona en sus necesidades y en sus derechos universales desde la seguridad, que generando sinergia no solo ahorraremos tiempo y esfuerzo, sino que construiremos una sociedad próspera que salvaguarda los derechos asociados a la enfermedad y al edadismo. Muchas gracias. Valentín, cuando quieras. Buenas tardes, o buenas noches ya casi. Voy a intentar ser breve. Al ser el último siempre plantea una cuestión más complicada. Gemma prácticamente ha abordado muchas de las cosas que yo quería plantear. Deciros que yo voy a hablar principalmente de la parte práctica, lo que fue nuestra experiencia de poner en marcha los cuidados intermedios o cuidados cualificados. A ver, para abajo, ¿no? Sí. La entidad a la que yo represento, FAN, es la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Es una plataforma de 17 asociaciones y representan a más de 11.000 personas con discapacidad en la provincia de Almería. Nosotros, aparte, FAN está calificada también como Centro Especial de Empleo, somos empresa de economía social y damos trabajo a más de 500 personas en la actualidad, de las cuales el 77% además son personas con discapacidad, que eso tiene un valor añadido, es decir, muchas de las personas cuidadoras de nuestros centros y servicios son personas con discapacidad, porque practicamos la inclusión de las personas con discapacidad y en el ámbito laboral es fundamental. A ver. Nosotros somos una entidad que nos consideramos, llevamos más de, pues desde el año 87, más de cerca de 30 años trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad y el equipo de personas técnicos que trabajamos en la organización tenemos claro que es muy importante la innovación y la innovación en el ámbito social es fundamental. De hecho, nosotros nos consideramos pioneros en la puesta en marcha de estos cuidados intermedios, que los pusimos en marcha en el año 2020, pero además hemos puesto otras iniciativas como atención temprana, un centro de atención temprana en el Alzheimer,
que consideramos también fundamentales. Esta mañana, en una de las presentaciones, un señor hablaba que le habían diagnosticado hacía poco Alzheimer y que hablaba de esa intervención también en el Alzheimer. Pues nosotros hemos puesto en marcha esta iniciativa. Atendemos a diario a más de 1000 personas y la verdad es que yo me siento, me decía Gemma, cuando hablas de lo que hacéis, siempre te veo como muy... Ahora, quizás los nervios de estar aquí me parece que estoy hoy a un nivel más reducido, pero es verdad que me apasiona lo que hago. Me apasiona saber que estamos construyendo para mejorar la vida de la gente y eso es que me hace muchísima ilusión. De hecho, a la hora de innovar, estamos trabajando en una idea para también atender a los que cuidan, es decir, a los profesionales que trabajan en nuestro centro. Estamos poniendo en marcha un gestor de la felicidad en nuestra organización. Y estamos ahora con la selección de la persona que se va a encargar de esa gestión de la felicidad para atender principalmente, se llama gestor de felicidad y compromiso con la entidad. Sobre todo porque es muy importante cuidar también de nuestros compañeros y compañeras que están ahí en nuestras residencias. Nosotros gestionamos residencias para grandes discapacidades. Atendemos a las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida, desde centros de atención temprana hasta residencias y pasando por la promoción del empleo a personas con discapacidad. Desarrollamos programas de empleo o una residencia para grandes discapacitados. Tenemos una y estamos construyendo otra residencia gracias a los fondos Next Generation y al apoyo de la Junta de Andalucía. Y además se llama, y hacéis una idea de la idea, se llama Vivir como en casa. La residencia se llama Vivir como en casa, porque lo que pretendemos es eso, que sea similar a vivir en tu casa. El programa piloto que estamos desarrollando junto con la Junta de Andalucía y que comenzamos nosotros, bueno, esas son las entidades a las que pertenecemos, a COCENFE, CERMI, ACECA, AECENCO. Somos conscientes que es muy importante trabajar en red y trabajar coordinados con otras organizaciones. La fuente de financiación del proyecto piloto de cuidados intermedios viene de los fondos europeos Next Generation, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. ¿Cuáles son los perfiles de los beneficiarios? Los perfiles de los beneficiarios son personas de más de 50 años y que han pasado un proceso agudo de hospitalización y cuando les dan el alta pues no tienen recursos donde acudir, sobre todo para una intervención inmediata, que eso es lo más interesante de este recurso de los cuidados intermedios. Y esto sobre todo ocurre mucho en la mayoría de los casos que tenemos son gente que proceden de zonas rurales. Los objetivos del programa, pues garantizar la inmediatez, la continuidad asistencial tras el alta hospitalaria, favorecer recuperación física, cognitiva y emocional, reproducir y reducir dependencia y prevenir complicaciones posthospitalarias, así como institucionalizaciones prematuras, y apoyar a familias y reducir ingresos sanitarios. Nosotros comenzamos este proyecto en 2020, fue nuestro proyecto piloto, estuvimos en Bilbao, ya había algo que se estaba haciendo allí en el País Vasco, y nosotros lo incorporamos a nuestra residencia, lo de los cuidados intermedios, y comenzamos a buscar financiación, pero para eso tuvimos que hablar también con, en este caso, se creyó el proyecto el Hospital Universitario de Torre Cárdenas y la Delegación de Salud, que fue nuestro valedor el que confió en este proyecto, y comenzamos a andar en eso en el año 2020 y en 2024, que lo pongo ahí como el hito también importante, es que la Junta de Andalucía, de hecho en el año 2022, lo incorpora a la cartera de prestaciones a la dependencia, lo de los cuidados intermedios, que ahora se llama cuidados cualificados. Y eso fue lo fantástico. Esta es poner en valor esa coordinación entre Consejería de Salud, la Consejería de Inclusión Social y en este caso pues nuestra organización.
El éxito de la iniciativa, la implicación directa de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Almería, la colaboración del Hospital Universitario Torre Cárdenas a través de un convenio de colaboración y este proyecto piloto de la Consejería de Inclusión. Deciros que en estas cuestiones es muy importante la implicación de todas las partes. Yo un poco, porque es que yo muchas veces cuando estoy con los amigos en algunos sitios digo, mira, esto aquí o somos gallinas o somos cerdos. O sea, no sé qué. O sea, o pones los huevos y colabora o te implica y pones la carne, ¿no? Yo prefiero ser cerdo, con todo mi respeto. Y yo creo que aquí es importante la implicación, porque todo, y esto es como, todo el mundo habla de coordinación sociosanitaria, pero mucha gente colabora, pero poco se implica. En este caso, la Junta de Andalucía, tengo que reconocerle la valentía de innovar en algo social, innovar, y eso también es de valientes. Los políticos tienen que ser valientes y atreverse también a innovar y a cambiar los sistemas tradicionales de lo que a lo mejor están funcionando, pero podemos ir mucho más allá. En este caso está con nosotros el viceconsejero de la Junta, Pepe Repiso, que bueno, que él ha sido una de las personas implicadas en este caso, no te estoy diciendo nada, Pepe, Dios me libre, implicada para que este proyecto pueda salir hacia adelante. Las fases, ¿cómo se desarrolla el programa? Primero se identifica en el hospital la persona candidata. El equipo médico y de trabajo social identifica al paciente con necesidades temporales de cuidados cualificados tras el alta hospitalaria. Entonces se prioriza. Pues se prioriza cuestiones como riesgos de dependencia o pérdida funcional, necesidad de rehabilitación intensiva y apoyo terapéutico o vulneración social o falta de red de apoyo suficiente. El típico caso de la persona mayor que se rompe la cadera y que le dan el alta y que no tiene, por ejemplo, cuando tiene que ir a su casa resulta que el entorno no es accesible, no va a tener una respuesta inmediata de rehabilitación, pues no tiene una red de apoyo en su entorno. A mí me llama mucha gente que dice, oye, es que mi madre está muy bien cognitiva, no queremos que vaya a una residencia, pero sí que necesitamos un sitio intermedio, incluso hasta para arreglarle los papeles y ver qué recursos le damos, ¿no? Y bueno, pues esa función la cumple yendo a esos cuidados intermedios. Una vez que se ha valorado cuál es la persona idónea, los servicios sociales del hospital se ponen en contacto con nuestra residencia, hablan con el trabajador social para ver si tenemos plaza todavía, y la derivación se sustenta en un informe médico y en un informe social sanitario. Aquí es la grandeza de esta coordinación interinstitucional, ¿no? Se establece comunicación directa entre profesionales hospitalarios y el equipo interdisciplinar del Centro de Cuidados Intermedios, también con la agencia, bueno, en este caso con la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión. Y otra de las fases es que hay una vez que se nos deriva por parte hay resolución por parte de la Delegación de Inclusión, nos lo derivan a nuestra residencia y ahí los profesionales hacen una valoración, el equipo interdisciplinar hace una valoración y elaboran un plan individualizado de intervención y estará así pues de 2 a 3 meses. Aquí es muy importante la figura de la enfermera de enlace, que es la enfermera del centro de salud más cercano, en este caso a nuestra residencia, que hace un papel importante de intermediación entre el hospital y la residencia, para ir evaluando, de hecho cuando pasan los 2 meses, evaluar si continúa un mes más o ya es suficiente. Los resultados, más de 120 personas atendidas y el resultado es la puesta en práctica de un nuevo recurso que cubre unas necesidades muy demandadas. De hecho, a mí todos los días o casi todos los días me llama gente para pedirme a ver si pueden ir a cuidados intermedios y luego pues estamos hablando también de la transferencia de buenas prácticas en Almería y provincia.
El resultado también tenemos distribución por género, 57% mujeres, 42% hombres, y en la puntuación de las escalas que pasan los profesionales, y también porque hay que decir que cuando van a finalizar, el traumatólogo que hace un seguimiento, porque todos los casos son casos que vienen de traumatología principalmente, y bueno, en este caso del proyecto piloto. El traumatólogo también hace su valoración y bueno, hay una puntuación del 75%, una puntuación de 5 en recuperación, y el 25% una puntuación de 4%. Y luego, pues os pongo aquí porque nos sentimos muy orgullosos de ser premiados por la Junta de Andalucía en innovación social. Me gusta mucho la frase esta que dice que hace más ruido, ¿no?, el árbol que cae, que todo un bosque que crece. Yo creo que nosotros somos parte de ese bosque que crece y que avanza hacia la inclusión, que propone nuevas formas de cuidar a los demás y de cuidar a esta sociedad. Y bueno, para mí ese es un orgullo. Y además he traído 2 vídeos muy cortitos y con esto terminaría mi intervención. ¿Cuándo puedes? Esta mañana nos sentimos muy honrados con la presencia aquí de la consejera de la Junta de Andalucía para presentar los cuidados intermedios. ¿Qué son los cuidados intermedios? Los cuidados intermedios es un servicio de atención sociosanitaria especializado de carácter temporal y que reciben aquellas personas que tras un proceso agudo y de una larga hospitalización se les da el alta, no tiene en su entorno los apoyos necesarios para poder recuperarse, necesitan una intervención inmediata. Entonces, a partir de ahí, los servicios sociales de los hospitales nos derivan a estos pacientes a los cuidados intermedios que gestionamos desde FAM, y aquí un equipo interdisciplinar de profesionales especializados y además apoyados en una infraestructura con recursos innovadores para la atención terapéutica y para la rehabilitación, ayudan a que se puedan recuperar en periodos desde 1 mes hasta 3 meses. Comenzamos con los cuidados intermedios en el año 2020, en plena pandemia, a finales de 2020, y desde entonces hasta aquí hemos atendido a más de 100 personas en cuidados intermedios. Esta mañana lo que vamos a presentar son 2 programas de cuidados intermedios, un programa de cuidados intermedios financiado por los fondos Next Generation a través de la Junta de Andalucía, que nos ha permitido además ampliar la cobertura de estos cuidados intermedios al resto de provincias a través de la red de centros que gestionan las asociaciones que forman parte de FAN. La verdad es que la FAN siempre es muy pionera en todos los sociosanitarios, ¿no? En la atención a los más vulnerables, especialmente a las personas con discapacidad. FAN siempre ha sido muy pionera. De hecho, cuando yo llego a la consejería ya empiezo a escuchar los cuidados intermedios a través de FAN, que era la entidad en toda Andalucía que los estaba implantando. Tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos en este proyecto piloto, puesto que hemos sacado 46 millones de euros, tanto para los servicios sociales como para el tercer sector, para la transformación tecnológica y la innovación. Y ahí en la parte de innovación entró FAM precisamente para consolidar este proyecto de cuidados intermedios con 125.000 euros y con 10 plazas, como bien ha dicho el presidente, en la que la gente irá rotando. Pero con 60 plazas, perdón, las suyas. Pero además tenemos un nexo de unión y por eso yo quiero dar las gracias hoy tanto a FAM como a la delegada del Gobierno, al delegado de Salud, al delegado de Inclusión y a los gerentes. Y quiero darle las gracias y al subdirector de la residencia. Fíjense, le doy las gracias a todos ellos porque este proyecto sale hacia adelante gracias a todo este trabajo en red que coordinamos las distintas entidades y las distintas administraciones y las distintas consejerías. Y para finalizar, un vídeo muy cortito. Un intercambio de experiencias y buenas prácticas de FAM en el País Vasco inspiró a la organización a desarrollar de manera pionera e innovadora el proyecto de Centro de Cuidados Intermedios en la provincia de Almería.
Por otra parte, la entidad tiene una alta demanda de los servicios hospitalarios y de salud ubicados en nuestra provincia, los cuales recurren a FAM para buscar un recurso temporal limitado para aquellas personas que tras la finalización de su hospitalización no pueden volver a casa por no contar con los recursos necesarios para su total recuperación o bien se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad social. FAM, como entidad pionera en la prestación de servicios para el cuidado intermedio, inicia este proyecto. Me fue a recuperar toda la recuperación que tengo. Los oficios, la gente, el trato, todo ha sido muy bueno, muy bueno. Yo me sentí como en mi casa. Cuando yo vi el trato que me dieron, pues cogí y dije, no, yo me quedo aquí en FAM, porque yo aquí me voy a recuperar. Y me recuperé. Salí andando. Que yo entré en una camilla, tumbado, que no me movía nada, solamente la cabeza, y cuando salí andando. Y ahora voy con las muletas y estoy bastante bien, muy bien. Y me han tratado muy bien, como si fuera mi casa, con mucho cariño. El trabajo de coordinación que se hace desde la residencia FAM con el Hospital Torre Cárdenas, nosotros le enviamos la oferta a Torre Cárdenas y con ellos nos mandan, los usuarios que son susceptibles de ingreso en el centro. Normalmente tienen que cumplir una serie de requisitos para poder ser beneficiarios, pero sobre todo que sean pacientes que estén en periodo de convalecencia. En la coordinación con Torre Cárdenas lo que se valora es tener un pilar esencial en la estrategia andaluza para la coordinación, sociosanitaria. Está destinado a personas que tras el alta hospitalaria en su fase aguda necesitan continuar recuperándose y carecen del apoyo social y sanitario necesario, o bien esa necesidad social y ese de cuidado excede la capacidad del cuidador. Para la persona aporta un cambio importante, ya que la hospitalización en fase aguda es la opción más terapéutica. En la actualidad, FAM ha dado un paso más, llevando los cuidados intermedios a toda la provincia de manos de 4 de sus asociaciones miembro: la Asociación Almeriense de Daño Cerebral, Vivir, la Asociación de Personas con Discapacidad La Esperanza, Verde y Blanca y la Asociación El Saliente. Un proyecto que ha obtenido el apoyo de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía y la financiación de la Unión Europea, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Bueno, pues finalizar, agradeceros la atención a esta hora de la tarde, que estamos todos ya muy cansados, y termino con esta frase: el arte de poner lo humano en cada avance, que es lo más importante, ¿no? Lo que nos va a diferenciar de la IA es precisamente eso, la humanidad que le pongamos a lo que hacemos. Necesitamos la tecnología para que nos apoye, pero necesitamos cuidar y cuidarnos entre todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hemos acabado dentro del tiempo y todavía nos quedan unos 10 minutillos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo rompo el hielo, si queréis, y me aprovecho un poco de la presidencia de la mesa. Una duda, digamos que sería como procedimental. La figura de la enfermera gestora de casos es una figura de un profesional que estaría en la órbita de servicios sociales o del ámbito sanitario. Viene del ámbito sanitario, pero es la que coordina la... Aquí. Perdón. Sí. Gracias, Gabriel. Que decía que viene del ámbito sanitario. En origen la experiencia empezó en un momento que en plena pandemia, y a partir de ahí la figura dio un resultado bastante eficaz y se ha seguido utilizando. Viene desde el ámbito sanitario, pero es la que coordina absolutamente todo. En este momento es el nexo de unión para todo lo que tiene que ver con cuestiones hospitalarias, tanto de atención primaria como de servicios especializados de salud, mientras que desde la parte
de servicios sociales, la coordinación es directamente en cada centro. En cada centro. Perfecto, gracias, porque era una duda que tal. Y ahora una reflexión, porque en las 3 exposiciones, no sé por qué, o sea, el tema se ha pivotado todo el rato en los ámbitos salud y social, y en cambio no se ha dado importancia o de alguna manera se ha soslayado el ámbito del domicilio particular como un recurso también, digamos, o sea, el ámbito residencial, el ámbito asistencial, pero el ámbito domiciliario, el propio domicilio del paciente o del usuario, no se ha mapificado. ¿Podríais comentar por qué lo olvidáis o por qué, o sea, si es un olvido o realmente? En nuestro caso, que somos una de las entidades que está desarrollando el proyecto, porque yo venía a hablar de mi libro, quiero decir, de cuidados intermedios, en este caso residenciales. Pero en esa innovación social tenemos que dar pasos, y uno de esos pasos será intervención también en el hogar. Pero también comentábamos que los usuarios de los cuidados intermedios son personas que en su domicilio no pueden, precisamente porque son muy vulnerables y no tienen posibilidades de vivir en sus casas. Por eso van a la residencia. Luego hay otra figura que es la posibilidad de cuidado intermedio ambulatorio, de estar en casa y ir a un centro de día durante el día y recibir la rehabilitación que necesite. Pero eso es innovación, claro. Gracias. Hola, me queda una duda, porque para acceder a cualquier centro residencial en Andalucía tiene que tener la calificación de grado de dependencia. Cuando una persona sale de un centro hospitalario por una patología o por un accidente, no lo tiene reconocido, ¿cómo accede a esos cuidados intermedios si es un centro residencial? Claro, exacto. No es necesario que tenga entre los requisitos, bueno, entre la documentación que tiene, entre la documentación pues le indicamos que nos diga si tiene algún procedimiento ya iniciado de dependencia o tiene algún reconocimiento, por ejemplo, grado 1 o sin grado, o si tiene algo, pero no es requisito, ¿vale? No es requisito alguno. Más de 50 años, venir de un proceso agudo de hospitalización por un tema de traumatológico y no tener una red de apoyos tampoco, cuando dice, oye, que se va a ir a su casa y no tiene nadie que le atienda. Y luego, una característica que me gusta poner en valor es la inmediatez. Es un recurso inmediato, es decir, y cómo estamos coordinados, tanto salud, inclusión social y nosotros, para que venga al centro. Eso a mí me parece difícil y nosotros lo hemos conseguido entre todos. Justamente esa es una de las cuestiones que es verdad que nos costó mucho consensuar los tiempos de respuesta, porque nosotros tenemos unos trámites, como he comentado antes, y los compañeros de salud, verdad, que prescriben, le dan el alta y la persona sale en ambulancia, y es verdad que nosotros tenemos una tramitación, pero hemos llegado a un consenso y la verdad que somos muy rápidos respondiendo. La respuesta es realmente rápida. ¿Cuándo será generalizado? Estamos ahora mismo en este proceso de evaluación y, como digo, externa, ¿no? Para que nos evalúen de forma externa y demás, y ya se plantearán, se tomarán las decisiones entre ambas consejerías, la estructura que hemos dicho que se han creado. Ramón, a la pregunta que tú hacías del ámbito domiciliario, yo me refería y lo decía, el mayor ingresa en una residencia cuando no puede tener ya cuidado en su domicilio, pero no podemos olvidar que Andalucía tiene el 50% de la ayuda a domicilio en España. O sea, que es que el domicilio sigue siendo importantísimo. Y de ahí cuando yo decía también la reflexión de incrementar los equipos de atención primaria en las zonas donde hay mucha dependencia. Pero yo no me refería a los centros residenciales, me refería a nivel global. De la misma forma que decía que en el mundo rural es donde más hay que intensificar la atención. Con eso, aunque sea saliéndonos del ámbito de la reflexión, ya se está hablando de nuevas propuestas. Valentín ha apuntado alguna, como por ejemplo la atención desde
de cuidados sociosanitarios integrados o cualificados desde el domicilio. Pero es que también se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que los centros de día, sobre todo en el mundo rural, puedan prestar una infinidad de servicios infinitas en relación a lo que están haciendo ahora mismo. Y hay ya experiencias bastante interesantes en ese sentido, porque en Andalucía, cuando me refería antes, por ejemplo, a las residencias, a los centros de día, es que hay municipios con menos de 700 habitantes donde hay una residencia que a lo mejor tiene 120 residentes y que constituye la principal empresa de una comarca entera, como estoy pensando en un caso concreto de la Sierra de Jaén. Y esa residencia se está convirtiendo, para la gente que vive en el domicilio y en su entorno, en la prestadora de muchísimos servicios. Hay que seguir avanzando en esa línea. Perfecto, gracias. Esther. Cuando el paciente sale de la intermedia, que lo devolvemos al domicilio, esta gestora de casos también es la que coordina de alguna manera el plan de atención individualizado del paciente, que luego se llevará a cabo una vez él ya reanuda su vida habitual con la primaria. Es decir, tenéis conexión con primaria para que sepan lo que se ha hecho en la integrada y cómo hemos recuperado al paciente. Y luego la segunda pregunta es curiosidad pura, porque no es sobre el tema, pero que me ha llamado mucho la atención lo que has hablado del gestor de la felicidad y de compromiso institucional. ¿Cómo lo habéis pensado de articular este tema? Bueno, pues... Empiezas por la segunda. Bueno, yo no sé si será porque soy un poco romántico y yo me gustan mucho las personas y que la gente esté bien. Y la clave está en cómo, esta mañana lo decía, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y yo veo que el trabajo que hacen los compañeros en la residencia, en los centros de día, es un trabajo muy vocacional y también que genera un estrés, el cuidar enorme, ¿no? Y pensaba, ¿qué podemos hacer para intentar que... ¿Y qué nos pasa? Que estamos pensando mucho, innovamos mucho para las personas que lo necesitan, pero claro, ¿qué pasa con la gente que trabaja? Ya estamos hablando de cerca de 500 personas trabajando en plantilla y digo, a lo mejor no llegamos a ellos, no sabemos si están bien, cómo podemos ayudarles en su trabajo, cómo acercarlos a esa felicidad. Entonces se me ocurrió, lo hablé con Recursos Humanos y con la directora gerente y propuse esta idea del gestor de felicidad. Hice un curso de Recursos Humanos y es verdad, y pensé que podía ser interesante. Y entonces estamos en un proceso de selección. No es fácil encontrar a esa persona porque tiene que tener sobre todo actitud. Luego incluso la formación es importante. Y si tiene experiencia en recursos humanos es importante, pero sobre todo la actitud. Y estamos en eso ahora mismo, en ese proceso de búsqueda de esa persona que vaya a hacer ese papel de gestor de la felicidad y que conecte a la gente, no sé, que sea una persona de apoyo y que puedan llamarla y que puedan decir, oye, pues tengo esto, o no me están dando respuesta a esta cuestión, pues una persona intermedia, porque en el día a día es que vamos como locos y no nos paramos y a lo mejor podríamos evitar incluso el absentismo laboral o reducirlo algo, es decir, intentar cuidar a quien nos cuida, intentar humanizar lo que hacemos. Esa es un poco la idea. No sé si lo conseguiremos, pero... Bueno, respecto a la primera pregunta... Respecto a la primera, claro, el recurso está concebido o diseñado pensando que la persona entra en ese recurso y tiene que salir. Y yo siempre insistimos mucho en que tiene que quedar constancia de en qué situación entra la persona al centro residencial y cuando sale cómo se ha recuperado. ¿Por qué? Porque la persona tiene que volver a su entorno, tiene que volver a su domicilio, que tiene que volver a su vida, que tenía anterior al problema de salud que haya tenido. Entonces, ahí son clave la trabajadora social del centro residencial y la trabajadora social de primaria y la enfermera gestora de caso. La enfermera gestora de caso quisiera también que no solamente está en residencia, sino está también
de la primaria de salud. Entonces, en cualquier municipio, pues además esa enfermera gestora conoce perfectamente a la persona residente que está ocupando la plaza de cuidados, porque es ella, lo han comentado Valentín, es ella o él el que le prorroga ese mes más. Entonces sabe perfectamente que está recuperándose y que tiene que My mother was a tailor. Muchísimas gracias a todos. Swim my new blue jeans. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias por darnos a conocer vuestra experiencia de primera mano. Me he quedado con montones de puntas, pero como tengo vuestros correos, creo que os achicharraré con preguntas. Muchas gracias, de verdad.